Finalmente todo el equipo junto, los saludamos y cuéntenos cómo están y dónde están ahora exactamente. Felices de estar con ya todo el equipo, realmente vamos a contarles dónde estamos. Le voy a pedir a Carolina que dé todo el detalle porque este es un lugar clave para entender, Paula y Santiago, qué fue lo que pasó en el día de ayer. Y con Carolina le vamos a estar diciendo qué es lo que está pasando hoy. Caro, por favor. A ver, estamos a unos 50 kilómetros de la ciudad de Lviv, lo que parece ser una suerte de capital alternativa, como veníamos contando, la capital de la resistencia, por supuesto, al occidente de Ucrania. Punto clave para entender, estamos a unos 30 kilómetros de la frontera con Polonia. A nuestras espaldas, y esto es lo máximo que hemos podido alcanzar, las últimas edificaciones que vemos, según nos indican acá, son justamente parte del predio que fue blanco del ataque, según nos indican algunas personas del lugar. Una base que, por supuesto, forma parte de un objetivo militar para Rusia, pero que además tiene un mensaje en lo político y en lo estratégico en lo que respecta a esta guerra. Primero, porque es muy cerca de la frontera con Polonia. Advertencia directa a la OTAN, advertencia directa también a Europa. Esto es a las puertas de Polonia. Y otro dato, por supuesto, fundamental, tiene que ver con otro saldo terrorífico en términos de víctimas fatales, al menos 35 muertos y 130 heridos, ¿no? Efectivamente, es muy importante esto que estaba diciendo Carolina, Paula y Santiago, ¿no? Le vamos a pedir a Osvaldo Berizo y a Rodrigo Sánchez Miguel si pueden enfocar la cámara para el otro lado. Si ven allá, ahí lo estamos viendo con Carolina, un edificio con tejas rojas. ¿Ustedes lo están viendo? Paula, vos me decís, por favor, ¿sí? Sí, sí se ve, ¿no? Sí. Allá al fondo se ve, esto es lo más cercano que pudimos ver. Ese fue el lugar en donde cayeron las bombas. Estamos aquí cruzando la ruta con mucho cuidado, porque esta es la ruta que lleva a la frontera. Cuidado, Osvaldo, vamos, atención. Nos estamos acercando lo más que podemos, ¿sí? Ese es el lugar sobre el cual ayer se disparó con misiles tierra-aire, ¿no? Que fueron impactantes y efectivamente un lugar de valor estratégico. ¿Ustedes lo están viendo, Paula y Santiago, por favor? Sí, lo vemos, sí. Sí, se ve allí el edificio. Perfecto, ¿no es cierto? Así que bueno, allí murieron 35 personas y claro, todavía exacto, lo ven, ¿no es cierto? Carolina, hay además cantidad de heridos que no se sabe cuántos son, ¿no? No, no se sabe, al menos 130 heridos. Déjenme decirles también, y lo mencionábamos con Nelson cuando veíamos muchos automóviles dirigiéndose aquí, por supuesto, es de muy difícil acceso al lugar. Esto es lo más cerca que hemos llegado y tomando ya varios caminos alternativos. Tuvimos varias negativas para producir este acercamiento al lugar, justamente porque lo que están dejando acceder es, por supuesto, gente que tiene acceso, que tiene posibilidad de pasar por este acceso muy restringido, y también personal de salud que puede estar asistiendo a personas que han sido heridas en este ataque que conmociona a toda Ucrania en la madrugada de hoy y refuerza esta idea, Nelson, que veníamos comentando, de que el occidente, que parecía ser una suerte de, y muy entre comillas, porque estamos hablando de un país íntegramente en guerra, pero que parecía ser una suerte de corredor seguro, bueno, esto es un mensaje de que claramente no lo es. Efectivamente. Paula, como ustedes ven además, Paula, Santiago, hay muy poco tránsito, nos decía Jania en nuestra fixer aquí, que habitualmente un día domingo está lleno de autos. Autos que vienen desde la zona de la frontera, pocos, y autos que van para la frontera. Los que van para la frontera, Paula y Santiago quieren salir, ¿sí? Claramente. Esta es la mañana que estamos viviendo mañana. Ya tarde, acá ya son exactamente 4:30 de la tarde. Paula, Santiago, estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan. Sí, estamos viendo y tratando de buscar el dato, ¿no? de las nacionalidades de las víctimas de este centro de entrenamiento militar, porque también de eso me parece que se va a desprender un posible conflicto, ¿no? Una posible escalada en un conflicto, si es que se confirma, ¿no? que alguna de las víctimas es de otra nacionalidad, que no es ucraniano, ¿no? Que tal vez sea un instructor militar extranjero. Sí, mira, bueno, eso es algo a lo que el Kremlin ha apuntado mucho, ¿no? Bueno,
el involucramiento indirecto, pero ya en territorio de fuerzas externas e incluso de personas que pueden formar parte del ejército de otros países, principalmente de los Estados Unidos, y que pueden estar entrenando a personas sobre territorio ucraniano. Además, refuerzo esto, ya Vladimir Putin advirtió a quienes quisieran o a las naciones que tuvieran el deseo, la iniciativa de colaborar, en este caso con refuerzos aéreos, ¿no? o aviones, que ellos considerarían esto un involucramiento en el conflicto por parte de esa tercera parte, digamos, o de ese tercer país. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas, en particular en Polonia. Y déjenme decirles que a pocas horas de comenzado el día y con esta conmoción que ha generado este ataque en esta base, se produjo una conversación entre el presidente Duda de Polonia y el presidente Zelensky. El presidente Zelensky se encargó de comunicar que estaba en diálogo con el presidente de Polonia, porque claramente esto, al ser, como dicen algunos analistas, tan cerca del alambrado, hacer un movimiento estratégico y por supuesto terrible, un ataque que deja 35 muertos, tan cerca del límite entre los dos países, bueno, empieza a tener otro tenor, ¿no? Claro. Sin duda. Si me permiten, sí. Santiago y Paula, Osvaldo, vamos a caminar un poco por acá, Dale. porque les quiero mostrar, para que ustedes vean, lo veníamos hablando con Carolina, que eso está rodeado por una zona poblada. Ustedes lo llegan a ver por acá, Paula, vos... Claro, ahí que no es necesitamos una la base ayuda de ustedes, militar porque que es lo más está nos podemos sola y acercar, ¿eh? alejada. Somos los únicos que estamos acá. No. Exactamente. Acá no pudo llegar ningún medio extranjero, estamos solamente nosotros, así que destaco el trabajo de todo el equipo, del chofer de Jania. Ustedes ven, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Es decir, Sí, esto marca un peligro. Acá hay una fábrica, ¿no? Para que ustedes vean, hoy no está trabajando. Sí, y demás. residencias Sí, 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 particulares, sí. ¿no? Acá hay casas alrededor. Sí, sí. De hecho, son los propios civiles los que están en los retenes. Sí, sí, sí. Se ve gente con algunos chalecos improvisados que son los Sí, mismos sí. que están controlando que no accedamos mucho más de lo que estamos Sí, sí. pudiendo mostrarles, ¿no? Correcto, esto que dice Carolina, Pablo y Santiago, es muy importante. Nosotros llegamos a un retén y el que le impidió al chofer pasar es un vecino de él. Mirá. Mira. No, me dice, es mi vecino y no me deja pasar. Así que para que ustedes vean lo que está pasando, ¿no? Ustedes ven, ¿no? ¿Cierto? Vamos avanzando, campo traviesa, ¿no? Repito, esto es lo más cerca que ha podido llegar la prensa. Ningún medio ha podido llegar acá del mundo, porque nos encontramos con todos los periodistas que estaban volviendo desde el poblado. Así que esto lo hemos intentado y estamos avanzando por este camino para que ustedes vean la característica también del terreno y para Sí. que encuentren y vean la posibilidad de daño civil que esto genera, ¿no? Sí, 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 porque evidentemente son, claro, no, es zona urbana, y es una zona, de hecho, cercana Sí, absolutamente. a Lviv, Sí, sí. y cercana a la frontera también, ¿no? Es una zona clave. Y el lugar, y recién lo acotaba, lo hablábamos hoy, recién lo acotaba, les cuento a ustedes que estamos acá con el coronel Duarte, que es especialista en estrategia de guerra, justamente hablando de esto, ¿no? Que el lugar no es una base militar ucraniana más, sino que es un centro internacional para el mantenimiento de la paz. Tiene una connotación muy importante en este conflicto. Efectivamente, ¿no es cierto? Así que claramente ha sido un objetivo determinado, ¿no? Por la inteligencia rusa para atacar, ¿no? Pero además lo queremos marcar con Carolina, porque el daño a los civiles, ustedes imagínense, puede que a lo mejor no hubo víctimas allí, pero el temblor te destruye una casa, Claro, ¿no? sí, Que eso sí, también sí. es un daño colateral para mucha gente importante, ¿no? Porque hay que ver cómo la reconstruye, ¿no? Esto es una fábrica, para que ustedes vean, digamos, el contexto en el cual estamos de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de la gente. La fábrica está cerrada, pero es una zona absolutamente, yo diría, central para la gente en cuanto a la posibilidad de daños colaterales, ¿no? Claro. Sin dudas, y también el impacto que esto genera. Nosotros lo mostrábamos ayer en diálogo con ustedes. Las ciudades que han sido blanco constante de ataques, y lo comentamos también con Nelson fuera del aire, quedan diezmadas, quedan vaciadas. Claro. Con lo cual, que esto esté sucediendo sobre el occidente y sobre el límite occidental plantea un problema serio también, porque la gente, por supuesto, empieza
a salir o a sacar a sus familias, y esto es un tema crítico, ¿no? Sobre todo considerando que la resistencia ucraniana se vale de redes que se tienden en la sociedad civil y de una sociedad civil que se organiza para darles apoyo a la resistencia ucraniana. Si ya casi no queda rincón del territorio ucraniano por atacar, ¿no? O por avanzar, realmente es un serio problema también para la estrategia de Ucrania y para el apoyo a su resistencia, ¿no? Sin duda, queremos recorrer el terreno, Pablo y Santiago, porque me parece que mostrar el terreno da idea, ¿no es cierto?, del contexto en el cual está esto y permite ejemplificar la dimensión y el peligro que para la gente civil tienen estos ataques, ¿no? Sí, por favor, ustedes. Yo le quería preguntar, nosotros estamos en el piso con José Martiniano Duarte, que es especialista en planeamiento estratégico de la Escuela Superior de Guerra. Duarte, estos campos, estos centros de entrenamiento para operaciones de paz, ¿es donde se entrenan a los cascos azules de pronto? Se entrena, ¿Trabajan los cascos azules? Sí, fundamentalmente. Se entrena a los cascos azules, que son las fuerzas de paz que van, y normalmente en estos centros hay soldados de todas nacionalidades que integran las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Claro. Sí, pues yo recordaba que aquí hay uno en Campo Mayo, ¿no? Hay un centro de entrenamiento. Claro, hay una escuela, la CAE Copaz, que es una escuela para entrenamiento. Hay en Chile, hay en varios lugares, principalmente en los países que integran las fuerzas de paz. Por eso normalmente hay profesores y alumnos que son de distintos países. Claro, pues las tropas las integran distintos países. Es un objetivo raro desde el punto de vista militar que si es que es un centro de adiestramiento para fuerzas de paz, es un objetivo raro desde el punto de vista militar que los rusos ataquen este lugar. Claro. Raro, ¿por qué? Porque justamente... Raro en el sentido porque no tiene... colaboración internacional. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Dicen los rusos que ahí llegan las armas que envía Europa. Ah, bueno. Ellos podrán tener ese tipo de información y si ahí llegan armas y si lo pudiesen comprobar, pero si no, están equivocando el objetivo. Claro. Nelson, Carolina, cuéntenos un poquito acerca de esta localidad. ¿Es pequeña, es grande? ¿Pudieron ver si hay gente que se está yendo? ¿Ya se habían ido antes de lo que hayan podido? No sabemos que acaban de llegar, pero bueno, de la información que puedan tener. Es un lugar pequeño ya, Carolina, tiene todos los detalles. Mientras relata Carolina, va a estar tomando Osvaldo Berizo para que ustedes vean, ves que hay todas casas ahí, Paula, ¿no? Así que ahora Carolina te da toda la información, pero creo que la imagen es muy importante, ¿no? Ves que es un poblado la cantidad de casas que hay, ¿no? Así que esta gente ha sufrido una noche, ha pasado una noche horrible, Carolina, ¿no? Horrible, estremecedora. Recién hablábamos, mira, casualmente la persona que nos trae y que realmente es parte esencial de esta cobertura, sin poder intercambiar una palabra en un idioma común, la verdad es que ha sido un ángel para nosotros a lo largo de esta cobertura, y esta persona tiene a su familia viviendo en una localidad aledaña. Sintieron el estruendo en la madrugada de hoy. La mujer tuvo que ponerse a resguardo y recién cuando veníamos camino aquí, y lo cuento porque es una pequeña anécdota que te cuenta el drama de miles y miles de personas, la mujer quiso cruzarlo en medio de la ruta y simplemente bajarse apenas unos minutos, 3 minutos para abrazarlo. Todo esto sucedió delante de nosotros. Imagínate vos el trauma de lo que viven estas localidades que en muchos casos pensaban no ser el blanco, justamente porque estaban en el corredor oeste, porque están muy cerca de la frontera, porque era un movimiento muy, muy arriesgado en términos estratégicos, en lo que a lo bélico respecta, ¿no? O muy improbable. Déjenme decirles que muchas de estas localidades de frontera, nosotros hemos ido y vuelto 2 veces, ¿no? por esta frontera. Pensábamos en muchos casos que eran en algunos pasajes pueblos fantasmas. Es cierto que mucha gente que vive cerca de la frontera se ha ido o que tiene familia del otro lado en Polonia y ha preferido irse un tiempo. Pero también es cierto que muchas de estas poblaciones reducen, sobre todo en horas de la tarde y de la noche, al mínimo la visibilidad, la utilización de luz eléctrica y la circulación de gente, justamente para no ser detectadas, para no ser blancos de ataques aéreos. Eso lo vemos mucho y se los hemos contado a ustedes en las poblaciones chicas, ¿no? Los poblados como semirurales de Ucrania, ¿no? Claro, ¿qué se sabe de la muerte de Brent Renaud, de este video periodista que fue colaborador
de New York Times, ¿no? Hemos conocido la noticia de su muerte allí en Kiev. Sí, bueno, un periodista premiado, estábamos muy conmocionados porque en los grupos de periodistas, y recién lo conversábamos con Nelson, por supuesto se habla de esto, como días atrás se habló del ataque, y casi te diría como una suerte de emboscada a un equipo de Sky News. Sí. Esto sucedió en Irpin. Irpin es una de las localidades también asediadas en las cercanías de Kiev, por esto de que además se armó un anillo de ataques y hostilidades permanentes alrededor de Kiev. Y en estas localidades Irpin fue blanco de ataques también para mucha gente que intentaba evacuar, y este periodista, por lo que entendemos, estaba realizando una cobertura allí. Y bueno, fue asesinado. Realmente está muy difícil el desempeño de la labor periodística, sobre todo en algunas de las ciudades más golpeadas. De hecho, tenemos entendido que la organización Reporteros Sin Fronteras ha montado un centro para la libertad de prensa, para brindar información y apoyo a los periodistas que están desarrollando tarea aquí en Ucrania. El centro funciona justamente en el Lviv, ¿no? Por esto que decíamos de que es una suerte de capital alternativa. Hay otro periodista también que fue herido en este contexto realmente de una ciudad, en el caso de una localidad, en el caso de Irpin. Nos tocó hablar días atrás con una chica que venía de allí, en la que se han vivido horas de terror, gente evacuando, yendo por las calles, madres con chicos, gente joven dejando sus casas, incluso con sus mascotas, que ha sido blanco de ataques directos. Cuando hablamos de objetivos civiles, hablamos sin ningún temor a caer en alguna imprecisión, de objetivos civiles deliberados, claros. No hay lugar para que esto haya sido una suerte de error o un daño colateral de otro objetivo, no. No, este es un tema muy importante, ¿eh? No hay daños colaterales, ¿eh? Todo es estratégico, ¿eh? Este ataque fue estratégico, así que no fue un daño colateral, así que lo que haya... Ustedes están entendiendo la imagen que queremos, junto con la información, queremos transmitirla para que vean ustedes y vea el público de qué se trata. Se trata de un tranquilo poblado, digamos, en una zona fronteriza. Así que imagínense ustedes para esta gente, ¿no es cierto?, despertar ayer a las 3 de la mañana con las sirenas y las explosiones. No tenían forma donde protegerse, donde guarecerse. Esto es lo más cerca que se ha podido llegar, ¿eh? Esta imagen, pero ustedes pueden tener, gracias al trabajo de Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, la imagen, un poblado absolutamente como tantos que pueden existir en la Argentina, ninguna superestructura militar de miles de metros cuadrados, ¿no? Algo ubicado en el medio de una simple localidad civil, ¿eh? Respecto a esto que vos decías, y me parece que es interesante preguntarle al coronel Duarte, ¿cuál es la táctica de apuntar directamente a civiles? Digo, ¿por qué? ¿Un hospital de niños? ¿Familias que están huyendo? ¿Por qué? Pues se puede explicar o por una equivocación o por... Pero parecerían muchas. Sería terrible también. Sí. O hacerlo adrede para lograr pánico en la población civil y que se retire de la ciudad para ellos poder entrar. Claro, parece loco, pero puede ser de esa manera. Claro, sí. En nuestras mentes racionales, no. Pero sí. Es un crimen de guerra de cualquier manera. Sí. Bueno. Sí. Bueno, efectivamente este es un punto muy importante, lo veníamos hablando con Carolina y lo cuentan todos los expertos. Obviamente ante la dificultad que está teniendo Putin, que no ha logrado la victoria militar que pensaba en pocos días, el tema de los civiles es un elemento utilizado para doblegar voluntad política, ¿no? Esto está claramente, así que va a haber que prestarle mucha atención a esto que viene. Mientras seguimos recorriendo la zona, queremos volver a la ruta para que ustedes vean lo que está pasando en la ruta, donde no hay nadie. Un domingo, habitualmente esta ruta está llena, y no hay nadie, ¿sí? Así que estamos con este elemento, y hoy lo que tiene que ver con la muerte del periodista implica algo que, bueno, Carolina viene explicando con todo el equipo durante todo este tiempo
de su extraordinaria cobertura, nos tenemos que mover en conjunto. Es muy peligroso para los periodistas moverse solos. Este es un tema que es una recomendación elemental de cualquier cobertura de guerra y a la cual tenemos que prestar muchísima atención, ¿no? Así que estamos aquí cambiando, insisto, hemos querido mostrarle, Paula, creo que esto nos había mostrado, ¿no? El terreno, la circunstancia, el contexto en el cual se dio este ataque de ayer, que fue, Carolina, lo más fuerte de esta madrugada, lamentablemente, ¿no? Sin dudas, es lo que conmociona al país, sí, sin dudas, y además la cercanía con el Lviv, que repito, es una ciudad que está funcionando no solo como capital alternativa, sino como gran portal, gran centro de recepción de los miles y miles de desplazados que se mueven a diario, por supuesto, esperando cruzar la frontera, con lo cual la perspectiva, yo se los mencionaba hoy, pero la perspectiva de un ataque perpetrado en algún objetivo civil en la ciudad de Lviv, bueno, puede ser, como hemos visto en otras ciudades, una verdadera masacre, además, por supuesto, con la situación de tantísimas personas esperando, con mucha concentración de gente en espacios públicos, como la propia estación central. Con respecto a lo que decían de los objetivos civiles, las teorías... Mira, Carlos, mira, Paula, mira el lugar. Lo ven, ¿no es cierto? Un poblado, un simple poblado. Sí. Acá esto ocurrió a 1000 metros de acá. ¿Ves? Vamos a avanzar un poquito más. Dale, Carlos, seguí, que avanzamos para mostrarles a ustedes en dónde está esto y lo que representa para la vida de la gente. Sí, por supuesto. Así que véanlo, ¿no? Con respecto a lo que ustedes mencionaban de los objetivos civiles, por un lado está la estrategia del vaciamiento de las ciudades, porque hasta, el ejército está recibiendo apoyo de, por ejemplo, empresas que funcionaban como importadoras y que ahora están prestando sus redes de logística para llevarles alimentos, para llevarles las redes de camuflaje, para llevarles lo que necesitan en las barricadas, en los retenes o en los frentes en los que están las fuerzas ucranianas. Pero por otro lado también hay una estrategia que tiene que ver con aterrorizar a la población, con la apuesta de que sea la propia población civil la que quiera forzar un cambio, ¿no? Recuerden que uno de los grandes objetivos del Kremlin es hacer que, que Kiev capitule, ¿no? Que Zelensky se vaya del poder, ¿no? Esto, por supuesto, los analistas sostienen que es muy improbable y que la población civil, al contrario, está como fortalecida en su resistencia, pero esto también es parte de la explicación de lo inexplicable, ¿no? Que es la estrategia del terror, hay que llamarlo así, la estrategia del terror. Les acerco una pregunta que quería hacerle Sergio Rubín. Sí, quería preguntarles a Nelson y a Carolina, porque evidentemente este bombardeo está indicando que se está extendiendo el ataque, se cierra el cerco sobre Kiev. Y la pregunta es, ¿qué se sabe del presidente Zelensky? ¿Qué se dice allí? Si, obviamente debe ser algo secreto, su paradero, pero si se está alejando de Kiev, si Lviv, que ustedes sabrán que es como la capital alternativa, podría ir más para ese lado y ubicarse allí Zelensky. ¿Qué es lo que se sabe? Porque evidentemente para Putin es un objetivo absolutamente clave. Bien. Bueno, hasta el momento la decisión de Zelensky, Carolina, es permanecer en Kiev, lo cual le ha dado un valor extraordinario, realmente. Así que esto es un elemento, un dato, así que no hay ninguna información, en última instancia vendrá, pero hasta el momento la decisión es permanecer allí porque tiene un simbolismo, claramente, ¿no? Mira, hace algunos días nosotros hablábamos, hace 2 días hablábamos con el jefe del despacho de la oficina del presidente Zelensky, Igor Shokva, que nos daba una entrevista en medio, por supuesto, se imaginan, de agendas de 24 horas y de muchas solicitudes. Y una de las cuestiones que le preguntábamos es qué es lo no negociable para Kiev, qué es lo no negociable para el gobierno de Ucrania. Y decía, Ucrania no va a capitular. Y con esto se refería puntualmente a lo político, ¿no? Por lo pronto también nosotros hemos tratado de indagar un poco más en cuál es el lugar de permanencia, o si ha cambiado el lugar de permanencia del presidente Zelensky, y no hemos tenido detalles o precisiones al respecto, pero sí podemos decir que el presidente Zelensky, todas las veces que ha podido en los últimos días, se ha mostrado con fondos icónicos de la ciudad de Kiev, dando a entender que él estará allí junto con la resistencia, mandando un mensaje muy claro a una comunidad
y a una sociedad civil, a un país que está organizado para la resistencia. Absolutamente, con una decisión plena. Vamos a seguir caminando, mostrando el poblado, porque me parece que esta es la idea, ¿no? Para que ustedes vean lo que sí fue gente del común, ¿no? Gente que esta noche tuvo que vivir escuchando los bombardeos y el temblor de sus casas que se destruyen a consecuencia. El ataque ocurrió más o menos de aquí, son 3 kilómetros, esta es la distancia, que es lo que más cerca ha podido llegar cualquier medio, ¿no? Pero para que ustedes vean, esta gente, gente tranquila, gente simple, que un día se encuentra, Paula, Santiago, Sergio, con que hay una guerra y tiene que irse de su casa. Claro, esto es tremendo, digamos, esta dimensión humana, me parece que es lo que es importantísimo destacar en la guerra, para que vean el lugar. Está ocurriendo la guerra acá, en este lugar que podría ser la casa de cualquiera de nosotros, ¿no les parece? Sí, la posibilidad de dimensionarlo, ¿no? De ponerse en el lugar de quienes están allí. Y que cada vez queda más claro de que a cualquiera le puede tocar, ¿no? Que podés estar en una ciudad en la que crees que estás más o menos resguardado y de pronto la sorpresa del ataque. Claro. Claro, no, por supuesto. Mira, estamos viendo esta casa, está el perro que nos ve, hay un auto ahí, ¿no? Imagínate lo que es la vida para esta gente, ¿no? ¿No? Así que escuchará que está el perro, las persianas están levantadas, nos ve a nosotros transmitiendo, dirán, mirá cómo la tranquilidad de sus vidas cambia por la guerra, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Seguimos caminando por este poblado para que ustedes vean la sencillez del lugar en donde está ocurriendo esta tragedia, ¿no, Carolina? Absolutamente, y todo el tiempo también pensás que como nadie puede decir estar seguro dentro del territorio ucraniano, pensás en esos lugares que están recibiendo a miles de personas, entre ellos la propia ciudad de Lutsk, que fue blanco de ataque recientemente, y ni que hablar del Lviv, y todo el tiempo te preguntás, ¿pero hay refugios para toda esta gente que está llegando de golpe? Más allá del asilo concreto que necesitan para pasar las noches hasta que puedan subirse a un tren o llegar de alguna manera a la frontera. Es realmente muy desesperante ver a las ciudades, entre comillas, más seguras o hasta ahora no atacadas, preparándose contra reloj para el peor de los escenarios, ¿no? Exacto. Así que esto es lo que estamos recorriendo. Miren ustedes, ¿no? Un lugar absolutamente sencillo, tranquilo, ¿no? Y no sabemos, esta gente está acá, ¿no? Que se preguntará hasta cuándo podrán estar acá en sus casas, ¿no? Imaginen tener que dejar esto. Sí, además gente que vive allí, muchos que tienen su finca, que viven de lo que pueden tener allí en su campo, en su campito, afueras de una ciudad más grande. Y que hablar, ¿no? Los comercios cerrados. Claro, todo cerrado. Absolutamente, repito, ¿no? Imaginen la invasión que para ellos significa tener a periodistas como nosotros caminando, diciendo quiénes serán, qué harán, por qué vendrán acá. Es una cosa tremenda en esta paranoia de la guerra, ¿no? Hay que decir que también nos movemos con bastante prudencia, identificados, con credencial, con chaleco, justamente porque ante cualquier confusión en un contexto como este, donde la gente tiene mucho miedo, imagínense que, bueno, la situación se puede complicar, ¿no? Si es que no es muy claramente distinguible. Si es que no es muy claramente distinguible que somos, bueno, que estamos llevando adelante una labor periodística, ¿no? Efectivamente, por eso hemos querido mostrar con esto, Pablo y Santiago, el contexto en el cual se ha producido este ataque, ¿no? Para que dimensionemos, al margen, por supuesto, de las muertes, que son terribles, y de los heridos, lo que significa para esta población que jamás debe haber imaginado que iba a estar viviendo este horror que no sabe hasta cuándo va a durar, ¿no? No, tal cual. La incertidumbre y el horror de la guerra que la estamos viendo aquí en vivo a partir de nuestros 2 equipos que están trabajando allí, Nelson, Carolina, Manu Jove, que se suma también a esta cobertura, Gonza Báñez, que está ya también acompañando. Mira, allá hay alguien que nos miró recién y se fue. Mira, allá hay alguien, Paula, una de las personas nos está mirando y se fue para adentro inmediatamente. Claro, es que me imagino que todos y se fue para adentro. Deben estar diciendo quiénes son estos, qué hacen, ¿no? Todo es sospechoso, todo es sospechoso. Mirá, nosotros ayer vivimos una situación muy tensa. Contala. En Jitomir vivimos una situación realmente muy tensa. Bueno, hay muchos civiles armados, esto también hay que decirlo, entonces la situación involucró a personas que venían básicamente muy tensas, pero también con mucho miedo. O sea, quiero enfatizar esto. Ellos se sienten amenazados por las presencias externas, también porque es cierto, Paula, Santi,
que ha habido infiltraciones. Esto se ha denunciado aquí casi desde el inicio de este conflicto. Y tienen mucho miedo porque la amenaza esté al lado. Que la amenaza esté al lado. Claro, obviamente, ¿no es cierto? Así que eso nos pone a todos en situación de sospechosos, además, ¿no? Así que hay que trabajar con mucho cuidado. Los civiles que están como voluntarios son muy peligrosos. Están con mucho miedo, no tienen el feeling profesional de saber qué son cosas y te muestran las armas inmediatamente, ¿no? Sí, bueno, hay que considerar también que el país ha estado en guerra por muchos años, entonces hay mucha gente que, si bien no forma parte de las Fuerzas Armadas, ya ha tenido formación, ¿no? Y tienen esos reflejos, tienen esa experiencia. Que no tenga conocimientos, pero que, claro, y han recibido algún tipo de entrenamiento. La verdad es que es terrible ver en los distintos pueblos, sobre todo cuando te metés más casi en las ciudades como del interior profundo, ¿no? Nosotros cuando estábamos en Rivne lo mostramos, que en las dos plazas el monumento central era un tanque de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Eso te muestra cómo la guerra ha asignado a generaciones enteras. Y es un trauma que parece actualizarse o renovarse en cada generación. Es realmente muy dramático, ¿no? Les voy a contar algo que nos pasó ayer cuando entramos. Nosotros llegamos ayer... lo hablábamos recién con Carolina, por estas demoras en el pasaje dentro del horario de toque de queda. Se generó una situación muy difícil, porque obviamente estábamos violando el toque de queda. Pasamos un retén policial aquí entrando en el VIP y nos llevaron a la comisaría. Quien nos llevó, afortunadamente, hablaba inglés. Y nos dimos cuenta rápidamente que no era un policía. Bueno, estaba ahí con el pasaporte, que sí, que no. Hubo una muy fuerte discusión con el chofer de la camioneta que nos llevaba, de por qué estábamos con el toque de queda. Entonces él le explicó que nos habíamos demorado en la frontera y demás. Y la situación era de una enorme tensión. ¿Saben qué destrabó? Cuando les contamos que habíamos estado en Chernóbil. Ah, tu viaje. Cuando le mostramos, hablamos y le demostramos que habíamos estado, ahí se distendieron. Claro. Entonces uno dijo, conoce nuestro país, entonces sabe lo que pasa. Entonces les explicamos, pero hasta que no ocurrió eso, estábamos ahí, no te digo a punto de quedar presos, pero a punto de pasar una noche complicada. Claro, claro. Para que vean, y a Carolina esto le ha pasado muchas veces, para que vean ustedes, y eso ya lo hemos aprendido, va a ser salvoconducto nuestro, ¿no? Es decir, tanto es así que una de las cosas que hemos decidido con la producción, todas las fotos que tenemos registradas de esa cobertura que hicimos con Maximiliano Haider, de David Santisteve y Federico Romero, la subí al teléfono para mostrarla como foto, como elemento, porque son elementos referenciales, porque entonces te empiezan a preguntar, ¿y qué piensan de esto? Entonces ahí se aflojó, para que vean la situación que se vive, ¿no? Ustedes ayer vivieron una situación difícil, ¿no? Nosotros ayer en Jytomyr vivimos una situación muy difícil, ¿no? Recuerden que es como un punto que ha sido realmente muy castigado por los ataques. Estábamos en el segundo punto, que lo vimos al aire con ustedes. Habíamos ido a este edificio residencial. Recuerdan que era realmente dantesca la imagen de ese hueco que había dejado la explosión, y después fuimos a la escuela. Y estábamos haciendo un registro como más hacia el interior de la escuela. Se ve que había gente protegiéndola, gente que forma parte de estas milicias de protección del lugar. Y bueno, salieron y nuestro camarógrafo tuvo que correr, salieron, estaban armados. Fue una situación realmente difícil. Rápidamente identificaron que éramos de prensa, porque decíamos, ¿no? Y tuvimos que decir muy claramente que éramos personal de prensa, pero te puedo asegurar que esos segundos donde se genera esa situación y donde uno dice, bueno, ¿qué pasaría ante algo que se da de manera más rápida o con otro contexto, ¿no? Porque es una ciudad donde permanentemente suenan las sirenas, igual ahora básicamente en todos los puntos donde hemos estado han sonado las sirenas, lamentablemente, cosa que mantiene como una situación de alerta permanente. Han sido y es una tarea difícil también, agravada por la situación y el aire de desconfianza y de miedo permanente, que por supuesto crece
a medida que crece la avanzada y que crecen los puntos críticos de la invasión, ¿no? Este es el efecto de la guerra, que estamos queriendo reflejar con todo detalle en esta cobertura extraordinaria de TN. Santiago, Paula. Sí, sí. Y la verdad que es impactante ver cómo se está viviendo. Nosotros lo analizamos aquí, lo estuvimos analizando desde el punto de vista de los chicos, ¿no? Refugiados, recién con gente de Save the Children, lo estamos viendo desde el punto de vista estratégico, con invitados, ¿no? Por supuesto, con el coronel Duarte aquí en nuestro piso, pero estar ahí en el terreno y asomarnos como ustedes nos cuentan, ¿no? A la vida diaria, a la ventana, a la casita, ¿no? De esa persona que se le ha transformado obviamente su existencia, ¿no? Que nada va a ser igual en el futuro para toda esa gente, a partir de esta invasión. Hablando de la nota que hacemos recién con... Absolutamente, esto es lo que queremos reflejar, hablábamos recién con la titular de Save Children de Colombia y daba esta cifra terrible, ¿no? Que se suma a la de los 85 chicos muertos, pero habló de 100.000 nenes que llegan solos a la frontera, 100.000 chicos con lo que implica, ¿no? El peligro de un niño solo en cualquier lugar y más en esta situación. Son 100.000 chicos que llegan solos, sin un adulto, a la frontera. Paula, de esto del doctor Carolina, quiero que ella ya lo cuente. Missing Children está informando del secuestro de chicos, chicos desaparecidos, de un número que no se sabe. Carolina fue una de las primeras que alertó sobre esto, así que ojo con esto, porque veníamos hablando, va a ser una de las colateralidades que pronto va a tomar más fuerza en la cobertura de la guerra. Mira, estamos, por supuesto, y repetimos porque el número es espeluznante, más de 2,5 millones de personas, 2.700.000 desplazados, en muy poco tiempo, porque arrancábamos esta cobertura y lo recuerdo dando como una cifra importante, 50.000 desplazados en 48 horas, y fíjense qué pequeña suena esa cifra ahora. Crisis de desplazamiento más acelerada desde la Segunda Guerra Mundial, y generalmente lo que sucede con las crisis humanitarias, Paula, vos has cubierto una caravana migrante en nuestro continente, en nuestra América Latina, a mí también me ha tocado cubrirlos, y lo que sucede es que lamentablemente con la desesperación vienen de la mano algunas de las redes más perversas, ¿no? Que se valen de la desesperación de la gente y de su dolor para crímenes que son, bueno, inefables, ¿no? En este sentido, pero en contextos como este, además donde hay tantas tierras de nadie, ¿no? Porque las fronteras muchas veces se transforman en tierras de nadie en los contextos como este, así que hay que poner también mucha atención. Ese va a ser otro capítulo para mirar y observar muy de cerca en el contexto de una crisis humanitaria. Y donde me imagino que va a ser muy difícil. Sí, de trata de blancas, Claro, va a ser muy difícil también el conocer la real dimensión, ¿no? Porque estamos hablando de chicos que nadie sabe que salieron solos, ¿no? Entonces nadie los espera. Va a ser muy difícil poder dimensionar de los que salen cuántos llegan y cuántos no, y cuántos están en esta situación de riesgo terrible que es de estar, como vos decías, en una red de trata, en una red de prostitución. Digamos, hay gente que está mirando y aprovechando esto en este momento para cometer este tipo de delitos. Efectivamente, son colateralidades de la guerra, que no son tales, y decíamos con Carolina, que te marcan el nivel del drama que se está generando. Es decir, este es nuestro objetivo, reflejar el drama de la gente. Después el tema del análisis y demás, que por supuesto sigue y demás, corresponde, pero esta va a ser, y ha sido la misión extraordinaria de Carolina y el equipo, la que tenemos que continuar, de ver lo que pasa en el terreno con la vida de la gente, porque si no, no hay dimensión de lo que es una guerra. Es un número nada más, ¿no? Sí, la verdad es que el telón de fondo el sonido más o uno de los sonidos más tristes es hacer el peregrinar constante de mucha de esta gente o estar en una estación de tren y escuchar de manera permanente, casi como un fondo ineludible, el llanto de los chicos. Algunos intentan improvisar un juego, pero las criaturas muy pequeñas, porque además son muy jóvenes sus padres que quedan atrás, son muy jóvenes en algunos casos, y las mujeres, por supuesto, con los rostros como desencajados, fuera de sí, muchas de ellas bueno, en estado de shock por lo que han tenido que pasar y por además tener que hacerse cargo de sus hijos en medio del frío gélido. Y uno se pregunta también qué va a pasar en esos países que las reciben.
Polonia, lo decíamos días atrás, 1.200.000 personas, una cifra que ha crecido en los últimos días incluso. ¿Dónde van a trabajar? Claro. ¿Qué será de sus vidas? Porque los refugios son temporarios, lo sabemos. La situación de los refugiados es una situación donde reciben un asilo y una asistencia temporaria. ¿Y qué es de esa vida después? ¿Qué es de esa vida después? ¿Qué es del futuro, del armado o del rearmado? Porque ya tenían un hogar, del rearmado, un hogar, de sus trabajos. Es devastador. Paula y Santiago, fíjense una cosa, ¿no? Llevamos al aire por acá, corríjanos ustedes, 20, 25 minutos, ¿no? Sí. No hemos visto una sola persona. No ha salido de las casas una sola persona, ¿no? Y yo he visto ya 3 o 4 en la ventana, pero no ha salido nadie. Y fíjate, digamos, son exactamente las 5 y 10 de la tarde, todavía hay luz, para que vos te des cuenta lo que es esto, ¿no? Digamos, un día domingo, habitualmente, nos contaban acá, se ve, no ha salido una sola persona que seguramente nos está mirando para ver cómo nos desplazamos y todo esto, ¿no? Sergio tiene una pregunta, Nelson. Realmente impactante. Volvimos a la ruta y vean ustedes. Sí, están en un lugar donde hace poco hubo 35 muertos y supongo que una cantidad alta de heridos. La pregunta es, en esa soledad, ¿hay asistencia sanitaria? ¿Hay ambulancias? ¿Hay gente que se ofrece voluntaria a ir a atender a los heridos? ¿Cómo se hace? Mira, creo que está viniendo una, de hecho, a nuestras espaldas. Si no es un vehículo policial, es un vehículo de asistencia médica. Sí. Exactamente. Ambulancia. Una ambulancia. Efectivamente. Me parece. Sí, y está yendo para el lugar. Está yendo para el lugar, justo nos preguntaba, y vimos varios vehículos que parecen ser vehículos de asistencia, que se dirigían hacia allí, que eran los únicos que podían pasar por los retenes, y la verdad, Nelson, que todo lo que nos hemos podido acercar es francamente muy fortuito, porque... Quiero decirles, ¿no? Para que ustedes tengan, somos los que más cerca llegamos. Todos los otros colegas de las cadenas y demás nos los encontramos en el pueblo que está cercano y ninguno había podido entrar. Así que acá llegamos, por el momento podemos estar. Cuando nos vea que nos echan, lo van a ver, ¿sí? Pero efectivamente hay heridos, ¿no? No se sabe la cantidad de heridos, Sergio. Este es un punto muy importante para marcarlo. Al menos 130. 130. A esta hora al menos 130. Ha aumentado, Sí. Porque a la mañana temprano era menos, ¿sí? Bueno, allí estamos viendo, este es ¿Quería contar algo, Coronel? Sí, en este momento, y viendo en el punto en que está estancada la guerra, el ejército ucraniano tiene que tener mucho cuidado en no convertir un objetivo militar, en no convertir una población civil en un objetivo militar. Esos cuidados hay que tenerlos en la guerra. Les doy el ejemplo de la guerra de Malvinas. Todas las posiciones militares, todas las armas de apoyo y demás estaban fuera de las localidades. ¿Para qué? Y bueno, así todo, el ejército inglés batió 2 casas de civiles. Claro, pero la idea es alejarlo para no dar una excusa la idea es al agresor. Y donde se organiza la defensa debe estar libre de personal civil. Claro. Entonces, es un juego... De todas maneras, lo que está haciendo Rusia en este momento, en plena guerra, está ejerciendo el terrorismo. Claro. Porque si está batiendo civiles, si hay 80, no es casualidad que haya 80 niños muertos, está ejerciendo el terrorismo. Pero tiene que tener mucho cuidado el ejército ucraniano de no convertir población civil en objetivo militar. Eso es fundamental. Porque lo que pasa es que los rusos tienen que saber que si tiran contra una ciudad están provocando muertos civiles. Muertos civiles. Por eso es muy difícil que Rusia en este momento trate de ingresar aquí. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Sí.
Bueno, efectivamente, esto es lo que aquí se está analizando. Sería una carnicería, ¿no es cierto? Pero, en fin, nadie sabe cómo están las cosas. Claramente la dinámica de la guerra ha sido más difícil de lo pensado para Putin, pero esto le da el dramatismo, ¿no?, de lo que tiene esta guerra, ¿no? Sí, y Mira, también Nelson, es cierto no sé si... que hay civiles que se están involucrando Sí. en la defensa. Sí, ¿qué pasa, Paula? No, que lo está mostrando en la cámara, no sé si ustedes lo vieron a ¿Nos sus perdieron? espaldas, que está viniendo una mamá con un bebé, digo, tratando de poner un poco de normalidad a lo que habrá sido su noche, sí, lo estamos ¿no? viendo, lo estamos Con siguiendo. una criatura. Lo estamos siguiendo con mucha atención, Paula, ¿sí? Sí, estos quizás son escenas que choquean, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero acá, a poco de acá se llevó adelante un ataque. También lo podés ver en ciudades. Nosotros estuvimos en Rivne, que fue blanco sobre el inicio del conflicto de un ataque contra un aeropuerto, o lo vimos en otros puntos, salvo, te diría, Jitomir, que es una ciudad fantasma. Y lo que pasa es que la gente, esto, por supuesto, se ha extendido tanto y pasan situaciones tan límite y de alerta permanente, que también está cansada de esa sensación y de esa experiencia de sueño interrumpido, de alerta permanente. Pensá que en la madrugada de ayer nosotros estábamos en Rivne, claro, sonaron las sirenas, al menos lo que pude detectar. Perdóname, yo, Carolina, bueno, 3 lo veces. pero para que vean, ¿no? Nos vieron a nosotros y cruzaron. Y cruzaron, sí. Y se van a ir para allá, ¿sí? Para que ustedes vean. La gente, ustedes saben, tiene un rechazo a hablar en muchos casos que es manifiesto. No sé qué seguir, Carolina, con tu relato, por favor. No, absoluto. No, te decía que la gente está como extenuada también de la alerta permanente, claro, que significa estar en guerra. De que en cualquier momento estás durmiendo, lo poco que pudiste dormir y suena una sirena. Esto no podés dormir, no podés vivir. Es tremendo. Incluso vemos gente o hemos observado gente ignorando sirenas, ¿no? O diciendo, bueno, a ver, voy a chequear mi aplicación a ver qué es esto, o si quizás es algo más lejano. Porque claro, ya están muchos de ellos muy cansados, muy extenuados de esa sensación de amenaza latente todo el tiempo, ¿no? Claro, es que es una manera de autoprotegerse, ¿no? Porque lamentablemente es la normalidad que espera por varios días, que les espera por varios días, ¿no? Y que hay que incorporarlo, aunque sea difícil, a la vida diaria. Sí, a la vida diaria. Porque si no, como seres humanos no podemos soportar semejante nivel de estrés durante tanto tiempo. Nelson, Caro, los vamos a dejar descansar un ratito. Acabo de ver. Paula, Sí. Paula. Sí. Un detalle, no sé. Ya acabo de ver entre 6 y 7 perros sueltos. No sé si son perros sueltos del lugar o no, pero el tema del abandono de las mascotas es un tema que está generando mucho problema. En la frontera se ha montado un hospital veterinario.